Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar los niveles de confianza que tiene la población hondureña en diferentes áreas. Les llamamos la atención para que conozcan los índices de percepción que ahora mismo están registrando los hondureños a todos los niveles. Está con nosotros hoy el economista Sergio Cepeda. Buenas noches, Sergio. Mucho gusto. Es coordinador del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué está reflejando el comportamiento de la sociedad en un año complejo, viniendo de un 2022 que algunos estudiosos de la materia financiera y económica lo manejan como el año del acomodo, como el año del conocimiento, cómo recibimos el país, para tener un panorama mucho más claro en el 2023? ¿Lo ven así ustedes en este informe que recientemente han presentado, Sergio, y que en la medida vayamos avanzando hoy lo vamos a tratar de explicar de una manera entendible para la ciudadanía? Buenas noches. Buenas noches. En este sentido, principalmente a través del último estudio que llevamos a cabo del índice de confianza del consumidor, podemos ver que la población hondureña en este momento está teniendo un optimismo bajo con respecto a la confianza que tiene en el entorno económico, principalmente incidido por un deterioro de las condiciones de bienestar que ha presentado durante el último año. Si bien es cierto que hemos tenido un cambio de gobierno que ha generado un mejor optimismo sobre lo que se espera a futuro, realmente las condiciones que hemos podido ver en términos de inflación, en términos de empleo, en términos de la reactivación económica de muchos sectores, se ha traducido en que el optimismo que presentan las familias todavía sigue siendo bajo. Todavía las familias son conscientes de que se está atravesando una dura situación en cuanto al entorno del país, en temas de gastos, en temas principalmente de bienestar en general. Lo mismo sucede principalmente con temas más a nivel agregado, como el caso del empleo o el caso de la economía en general. Sin embargo, todavía si comparamos con lo que se tuvo en 2021, que también hicimos un ejercicio con respecto a este cálculo, hemos visto que mejoramos alrededor de un 4% mayor. ¿Y cuál es el porcentaje ideal de mejora que ustedes plantean cuando hacen estos estudios? Bueno, en este caso lo ideal sería que nosotros rondáramos en una confianza de más del 80%, porque eso de una u otra forma incentiva el consumo privado e incentiva también la producción, porque los consumidores, al sentirse principalmente motivados hacia el entorno económico, empiezan a demandar más y más bienes y servicios. Y eso de una u otra forma también dinamiza la economía, principalmente desde el consumo o las compras que se realizan principalmente en la empresa privada. Bueno, no llegamos ni al 60%, estamos casi entre 56 y 57. Sí. Ahí nos quedamos. Y si vamos al 2021, ¿estábamos en cuánto? Estamos alrededor de un 51-52%. Todavía las personas sentían en 2021 que la situación era difícil, principalmente por todos los problemas que se han venido presentando por la pandemia, principalmente también por las bajas expectativas que tenían en el entorno político. Recordemos que 2021 fue nuestro año electoral. Y eso de una u otra forma también influyó en el componente de consumo de las familias y lo que esperaban para este año. ¿Y qué interpreta el hondureño común ya después de un año frente a lo que se prometió, que se esperó cumplir el primer año y lo que nos depara este 2023, que justamente en materia de economía, educación, salud, infraestructura y seguridad? Vamos a agregar seguridad, que no estamos del todo bien en los últimos días, Sergio. ¿Cómo lo encontraron, el entorno? Bueno, en este caso todavía sigue siendo difícil, porque a pesar de que se tenga un optimismo bajo, las familias todavía son conscientes de los problemas que se está enfrentando. Tenemos en los primeros 2 meses del año una inflación todavía bastante importante en nuestro país, el tema del empleo, lo cual todavía no ha permitido principalmente generar esas fuentes de empleo que requiere el país y que de una u otra forma van a permitir que se dinamice y que se mejore los niveles de bienestar general. Lo mismo con otros temas estructurales como la educación, la salud, el tema de la seguridad, que ha tenido bastante auge en los últimos días, son parte de las expectativas que tienen
las familias. Y todavía muchas de ellas son conscientes que en este punto la situación puede mejorar dentro de los próximos 6 meses. Habría que ver de qué manera evolucionan, principalmente por todos estos temas que se han venido arrastrando desde hace años anteriores y que de una u otra forma también van generando expectativas negativas a la población. Pero todavía somos conscientes y en ese entorno entra en juego mucho, principalmente las decisiones que toman los hogares en términos de compra. En este momento sabemos que está pasando por parte de muchos hogares a nivel nacional una difícil situación. Los precios se van incrementando casi a diario y eso deteriora su capacidad principalmente adquisitiva y para poder hacer énfasis en otro tipo de bienes. Entonces, sin embargo, es relevante que tengamos en cuenta la evolución que va a tener y todavía estamos en un plano que todavía va a permitir que sigamos observando si realmente esa confianza va a seguir creciendo o se va a deteriorar. En la revisión de los porcentajes de la sociedad que se afectan con este índice de percepción que tiene la ciudadanía sobre elementos puntuales, sabemos que hay quienes nos dicen más de un 70% de una población que está en pobreza y en pobreza extrema, que difícilmente podemos tener una medición puntual sobre los procesos de recuperación de ellos, pero de los que sí pueden ahora mismo, por lo menos adquirir, comprar, ¿cuál es el segmento que habrá que tener más cuidado? Porque si no se atiende, va a engrosar ese número de pobreza extrema, Sergio. Bueno, en este caso es importante que lo visualicemos desde el tema del empleo, que es todavía un tema pendiente dentro de la agenda pública y que de una u otra forma también tiende a afectar este índice de confianza al consumidor. A pesar de que los resultados nos muestren que en diferentes grupos poblacionales, principalmente ligado a temas de ingreso, el índice va variando y entre más alto sea el nivel de ingresos que ostenta la familia, más alto tiende a ser el índice. Pero en este sentido es importante mencionar que aquellas personas que cuentan con un ingreso alto todavía tienen una confianza baja acerca de cómo se va a desarrollar la economía. Entonces ellas todavía están perceptibles en cuanto a temas de empleo, porque esto de una u otra forma tiende a disminuir o a afectar los niveles de confianza que nosotros nos enfrentamos y que más que todo se van deteriorando entre más bajos sean los ingresos. ¿Qué tan cautos están en el consumismo, incluso hasta en la compra de artículos suntuarios, por citar un caso puntual? Estos sectores que sí pueden, pero que tienen, con lo que usted me señala, según el estudio, sus dudas. Básicamente sí, porque aquí la cuestión es repensar bien cuáles van a ser esas compras necesarias. Sabemos que dentro del consumo de los hogares hay diferentes bienes, tanto los bienes necesarios que nosotros consumimos como los bienes alimenticios de la canasta básica y bienes suntuarios, que son esos bienes que prácticamente son lujo, es un viaje, una compra de un automóvil nuevo, entre otras. De una u otra forma, también las familias, a pesar de que cuenten con ingresos altos, están a la expectativa de lo que va a suceder, porque posiblemente la situación económica no mejore o no sea favorable a futuro y de una u otra forma puede deteriorar también su capacidad adquisitiva. Y claramente esto va a tener un efecto mayor sobre aquellos que son perceptores de bajos ingresos. En este momento, con el estudio de ustedes, Sergio, ¿qué porcentaje de la población tiene estas capacidades, pero que se está conteniendo? Bueno, en este caso es un porcentaje bastante bajo. Nosotros estimamos y es alrededor de menos de un 10%, porque lo demás se ha venido realmente a deteriorar. Muchas personas que se encontraban en una posición favorable ante los incrementos de los precios se han visto también limitados. Estamos hablando que de unas quizás 800,000 personas, haciendo en términos brutos. Términos brutos más o menos ahí, y en términos de familias un porcentaje mucho menor. Y esta concentración de esta población con capacidades de adquisición, ¿dónde se localizan? ¿Dónde están distribuidos? Bueno, en este caso nosotros también hemos podido ver que se encuentran más que todo en las grandes ciudades del país. El caso de San Pedro Sula, el caso de Tegucigalpa de manera general. Y eso también
viendo los índices particularizados por cada una de ellas, también demuestran una confianza baja dentro de la población. Sin embargo, aquí resulta algo curioso porque dentro de los resultados que nosotros encontramos, principalmente departamentos como Cotepeque y Olancho son los que ostentan los mayores niveles de confianza en este momento, que se contrarrestan con otros departamentos como el caso de Islas de la Bahía, la cual mantiene un porcentaje bastante bajo en cuanto a la confianza que se tiene a nivel general del entorno económico. ¿Qué encontraron en Olancho y en Ocotepeque? Que sí tiene estos niveles buenos, digamos, de aceptación, de confianza. Bueno, en este caso es interesante porque de manera particularizada ellos tienen bastantes expectativas acerca de los ingresos y los gastos que van a tener para los próximos meses. Y eso ha permitido que la confianza en ellos vaya creciendo. En cambio, en el caso de Islas de la Bahía... Solo aguárdenme un momento, porque vemos Olancho casi con un 9% y tenemos Ocotepeque con un 11.44%. Sí. Me llama la atención también el departamento de Valle, que está bien rankeado. Está bien rankeado. Aquí en este mapa que podemos ver son las variaciones que nosotros observamos con respecto a 2021 y 2022. En términos generales, como lo mencioné, Cotepeque y Olancho presentan un optimismo más alto en relación a los demás departamentos. Y le viene repuntando también el caso de Valle, como bien lo mencionó, con un nivel bastante aceptable. Y eso nos hace repensar porque son departamentos en los cuales nosotros creeríamos que su confianza sea baja por las condiciones. ¿Tendrá algo que ver, no sé si han analizado esto, la presencia gubernamental? De repente hay que recordar que la familia presidencial como tal ha tenido su arraigo y su actividad de vida muy ligada al departamento de Olancho. Parte de eso también entra en juego en este índice. Por eso porque es que de repente Olancho... hay más presencia de proyectos, temas de seguridad, inversiones del mismo Estado. Exactamente, y las expectativas que realmente tiene la población en ese departamento son muy buenas. Y va enfocado en estos temas de poder ver mejorado la situación de varias de sus ciudades, varios de sus poblados, tanto urbanos como rurales. Y en eso ha permitido que la confianza vaya en crecimiento. Y ese es un tema bastante interesante. Muy bien, está con nosotros Sergio Cepeda. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a analizar los índices de percepción sobre instituciones del Estado y también sobre instituciones privadas que se tiene a nivel de los principales departamentos del país. En qué estamos fallando y en qué se debe mejorar. Después de la pausa se los contamos. Es importante que ver los niveles de emprendimiento que hay en el país y sabemos que la mayor parte son hechos por mujeres, pero aún así hace falta apoyo gubernamental y por parte de otras instancias que incidan en que realmente éstas se puedan consolidar y puedan permanecer en el tiempo. Recordemos que en el caso de los emprendimientos en nuestro país, la mayoría son bastante fugaces, los cuales no logran sobrevivir más de 2 o 3 años en el mercado, principalmente por todas las trabas que existen, tanto burocráticas como por la misma competencia que se genere. Seguimos al banquillo, está con nosotros el economista Sergio Cepeda. ¿Qué encontraron en cuanto a la población sobre estos índices de percepción que tiene el hondureño en este año complicado? ¿Quién advierten está más optimista? ¿La mujer, el hombre, los jóvenes? Bueno, en este caso los resultados muestran algo interesante. En términos de confianza, las mujeres se posicionan mayormente que los hombres. Las mujeres alcanzaron más de un 56%, contrario a los hombres, que fue alrededor de un 54%. Esto nos lleva a visualizar que las mujeres principalmente están más optimistas con el entorno económico. Y en el caso de los hombres se sienten más o con una mayor incertidumbre ante lo que puede pasar en los próximos meses en términos de empleo, en términos de la generación de gastos para poder cubrir las necesidades del hogar, por lo cual las mujeres, al buscar o al ser principalmente generadoras de ingresos, ya buscan fuentes alternativas, situación que en el estudio se ve reflejado y que eso incide que de una u otra manera los hombres tengan una percepción más baja. ¿Y están encontrando las mujeres los apoyos necesarios para programas de emprendimiento, para apoyos en materia educativa, en materia de salud?
o hay algún grado de resentimiento hacia el Estado y al mismo sector privado? Bueno, en este caso es importante que ver los niveles de emprendimiento que hay en el país y sabemos que la mayor parte son hechos por mujeres, pero aún así hace falta apoyo gubernamental y por parte de otras instancias que incidan en que realmente éstas se puedan consolidar y puedan permanecer en el tiempo. Recordemos que en el caso de los emprendimientos en nuestro país, la mayoría son bastante fugaces, los cuales no logran sobrevivir más de 2 o 3 años en el mercado, principalmente por todas las trabas que existen, tanto burocráticas como por la misma competencia que se genera. Entonces, en este sentido, nosotros estamos básicamente en ese estudio, de ver de qué manera las mujeres se pueden insertar y que logren mejores resultados. ¿Y los programas de incentivo, Sergio, qué pasó? Desde la administración anterior nos dijeron, vamos con un apoyo decidido a la pequeña y mediana empresa, al emprendedurismo, incluso se habló de exonerar por cierto tiempo del pago de impuestos. ¿Fracasó eso? Bueno, se ha mantenido, pero los niveles y principalmente los resultados que ha tenido no se han podido visibilizar bien. Desconocemos realmente cuáles son las cifras que hay actualmente en temas de estos incentivos, si realmente el apoyo ha permitido que se funcione o no se funcione. Realmente el tema del emprendimiento, desde la micro, pequeña e inclusive la mediana empresa. ¿Qué tan positivos para este tipo de estudios es para ustedes el respaldo que da el INE? Porque entiendo que es una fuente fundamental para todas estas mediciones. ¿Maneja números creíbles o seguimos en algunos casos con números no concretos? Bueno, recordemos que en el caso del Instituto Nacional de Estadística es un ente técnico, por los cuales ellos se basan en diferentes metodologías aceptadas a nivel internacional, como el caso de la OIT, el caso de la CEPAL y otros organismos internacionales, por lo cuales las estadísticas que producen básicamente tienen esa validación. Pero la mayor duda que nos genera es principalmente por el tema de las demás instituciones que permiten hacer la comparabilidad, por eso es que a veces se tiende a cuestionar ellos. Pero en los resultados, principalmente enfoquémonos en el tema de que realmente ellos cuentan con metodologías válidas, que han sido respaldadas por otras instituciones, institutos de estadísticas en otros países, por lo cual sí podemos decir que en cierta medida son confiables. Me decía que hay una enorme expectativa en la generación de empleo, pero no se están dando los canales, los apoyos requeridos por parte del mismo Estado para garantizar que esa generación de empleo, que como tal el Estado está lento en el mismo, sí se lo preste la empresa privada. Y es ahí donde encontramos muchas peticiones que siguen en proceso de respuesta. Bueno, es cierto, como bien lo mencioné, el tema del empleo todavía sigue siendo un tema pendiente dentro de la agenda de desarrollo de este país, la cual en el último año y todavía en estos primeros meses de este año no se ha visto una estrategia que permita poder generar esos puestos de trabajo que se ocupan en el país. Y esto nosotros desde la Universidad Nacional hemos sido enfáticos que se debe lograr con el apoyo de todos los sectores que conforman la sociedad. El gobierno, de una u otra forma, debe generar las sinergias adecuadas con la empresa privada para poder generar esas dichas condiciones que permitan que todas las personas puedan integrarse. El caso de los jóvenes, que es uno de los grupos que más le cuesta poder incorporarse al mercado laboral, principalmente por temas de experiencia laboral, con temas principalmente del poco apoyo que existe hacia las diferentes formas de trabajo y principalmente en los jóvenes que no cuentan con una educación superior, ver de qué manera a través de la educación no formal se pueden lograr mejores resultados. Para ser un país competitivo, y nos vamos a quedar a nivel de la región centroamericana, porque no nos podemos comparar con los grandes mercados. ¿Cuál es el número ideal de generación de empleo que debe estar ahora mismo proponiendo el sector privado, siempre y cuando tenga las condiciones y las garantías a su inversión por parte del Estado? Porque las esperanzas del Estado, un estudio al cual tuvo acceso HRN reveló que el Estado como tal el año pasado fueron 35,000 empleos, pero prácticamente es un empleo en sustitución porque son trabajos de burócratas que salieron
y pusieron otro. Exactamente, acá es un tema bastante importante porque el tema del crecimiento en el empleo debe ir acorde al tema del crecimiento económico. Para que se pueda lograr un mejor bienestar de desarrollo en temas económicos, se debe crecer a una tasa superior al 6%, pero que no sea una tasa en la cual vaya a arrastrar otros problemas estructurales como la pobreza, el crecimiento demográfico, entre otros. Y esa tasa permita generar la cantidad de puestos necesarios que se ocupan en la economía, por lo menos en este momento retornar a los que se habían perdido durante la pandemia y que es un punto importante que se debe tomar en cuenta. En esta nosotros hemos ido viendo de distintas perspectivas y principalmente en el caso de los diferentes sectores que conforman la economía, cuánto sería lo ideal que se debería crecer en cada uno de ellos. Recordemos que en el caso del sector agrícola la recuperación del empleo no se ha podido dar. Más bien este último año, 2022, se observó otra caída en el empleo y eso de una u otra forma también afecta. Y para ello, y para poder mencionar así un número tal, debe estar de acuerdo a las características de cada sector, pero que esos empleos se generen de forma permanente, que no sean empleos solamente de rotación o sustitución, porque eso más bien entorpece la generación y principalmente la conservación de empleo en el país y las mejoras sustanciales que se deben dar en ellos para ir en pro del desarrollo. Bueno, y aquí hay un área que usted me la menciona que es de altísimo riesgo para el país, porque la mano de obra del campo se está yendo del país. Muchos prefieren Estados Unidos o México, ahí van en las caravanas migrantes y nos estamos quedando sin generación ni siquiera de los alimentos de subsistencia para familias del interior que por lo menos antes los tenían. Ahora estamos bajo ese riesgo y a qué costo los podemos encontrar si es que los hallamos en un futuro. Muy bien, y esto va acorde principalmente al comportamiento que había tenido previo a la pandemia, porque si bien es cierto que la crisis por la COVID-19 vino a impactar a este sector directamente, pero esto también había tenido un arrastre. Y esto es por el tema de las condiciones, los incentivos que se deben dar al sector agropecuario, principalmente en temas de generación de empleo, lo cual desde hace muchos años y desde hace muchos gobiernos no se ha visto tal apoyo. Más bien han existido diferentes problemas ligados al agro, como el caso del crédito público, que de una u otra forma frena también los niveles de producción y por ende la contratación de mano de obra. Y ante esta situación, como yo lo mencionó, las personas tienden a migrar. Pueden migrar hacia las ciudades en búsqueda de otras oportunidades, pero eso exacerba temas de pobreza en las ciudades, exacerba la desigualdad. Y no digamos todo el conjunto de compatriotas que sale fuera de nuestro país en búsqueda de otras oportunidades que en lo interno no se están dando. ¿Qué presión le mete a las grandes ciudades? Y nos vamos a quedar, como lo planteábamos recién, a nivel de Francisco Morazán, Tegucigalpa y Comayagüela y el Valle de Sula. Hemos dejado lo rural y nos hemos concentrado en lo urbano. ¿Qué presión hay? Bueno, en este caso es importante hacerlo notar en algunos elementos, como la educación, la salud, principalmente el tema del empleo, que son elementos en los cuales se ve más afectado el tema de la vivienda, que sabemos que en estas dos ciudades, principalmente Distrito Central y San Pedro Sula, albergamos casi los 2 millones de habitantes. Y eso de una u otra forma genera un arrastre alienta la pobreza en ellas. Por todos esos temas, personas que vienen del campo vienen a buscar oportunidades acá en temas de empleo, pero posiblemente no cuenten con los niveles educativos requeridos. Vienen a demandar servicios de salud y posiblemente no puedan acceder por los diferentes problemas que tenemos en nuestro sistema de salud pública. Y eso de una u otra forma ponen y restringen la capacidad que tiene las ciudades de poder albergarlos y poder generar las condiciones adecuadas. ¿Cuáles son las áreas que prácticamente van a colapsar, según la investigación de ustedes, si no hay una detención y una actividad propia, y debemos decir del gobierno, con programas alternativos para contener estas fugas? Bueno, en este caso es importante, en primer lugar,
siempre hacer énfasis al tema de la generación de empleo. Recordemos que el año pasado se derogó la ley de empleo por hora, que era una ley que, si bien es cierto, tenía sus problemas y que vino a exacerbar problemas como el subempleo, pero una ley que permitía por lo menos adecuarse a las personas a un empleo. Lo que se tuvo que priorizar en ese caso es reformarla, ver cuáles eran esos problemas que tenía la ley y que incentivaban otros problemas mayores dentro de la economía, pero seguir conservándola como un medio adecuado de que las personas pudieran incorporarse a un trabajo en lo que se definía o lo que se define en este momento una verdadera política de generación de empleo. Y eso iba a tener su efecto principalmente en este tema de la migración, porque al contar con ella, las personas pueden optar por quedarse en sus lugares y con ello encontrar mejores oportunidades de empleo. Y ese es un tema que realmente versa ahí. Y acá uno de los elementos más grandes que hemos podido ver es el tema del analfabetismo, principalmente por las diferentes deficiencias que hay en el sistema educativo, que de una u otra forma también genera problemas coyunturales o estructurales a la larga. Muy bien, el economista Sergio Cepeda con nosotros al banquillo. Cuando regresemos vamos a profundizar sobre esta propuesta que se va a retomar, esperamos, en los próximos días a nivel del Congreso Nacional, cuando ya el Poder Judicial ha emitido una opinión favorable para crear una especie de empleos temporales. Por ahí iría la nueva composición de lo que anteriormente llamamos Ley de Empleo por Hora. ¿Cómo debe trasladarse esta propuesta para beneficiar a estos sectores que aún confían en el país? Después de la pausa. Con la Lotería Chica puedes ganar más de 8 millones de lempiras todos los domingos. Con tan solo 16 lempiras ganas 1000 lempiras por billete y con el número de revés ganas 100 lempiras. Además, si aciertas a la serie de derecho, te llevas 50,000 lempiras y 3 series con el número de revés, una de 30,000 y 2 de 20,000 lempiras. Recuerda, con la Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Realmente los juegos de 2017-2018 se ha visto una disminución progresiva en los niveles de inversión extranjera, lo cual es esto de una u otra forma, en lugar de alejarlos, se deben generar esas dichas condiciones que permitan atraerlos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el economista Sergio Cepeda. ¿Cómo se debe estructurar esta nueva propuesta y que entre a discusión en la Cámara para tener ocupaciones temporales para muchos jóvenes e incluso adultos que aprovecharon para mejorar en el área educativa con la vigencia de esta ley que se derogó el año anterior prácticamente a matacaballo? Sí, en este caso es importante que dentro de este anteproyecto se tenga en cuenta las diferencias entre la población y principalmente qué es lo que está demandando el mercado laboral en torno a las diferentes actividades productivas. Porque no tiene sentido generar empleos si a la larga no van a atacar principalmente el tema del desempleo como tal o la mejora sustancial de los ingresos, aunque el empleo sea temporal. Entonces en ello se debe considerar principalmente aquellos sectores productivos que son más dinámicos en la economía y que permiten que nosotros podamos tener nuestro sustento, el sector agrícola, el sector agropecuario como tal en general, el tema de la manufactura, el tema de algunos servicios como el tema del comercio, se deben priorizar principalmente en la generación de estas políticas. ¿Descongestionaría las grandes ciudades? ¿Daría más atención al campo una ley de empleo temporal? Claro que sí, nosotros desde la universidad hemos sido enfáticos en reiteradas ocasiones de que se debe potenciar el sector rural, no solamente para generar empleo, sino que también permita que se logre la producción que se ha venido desfasando durante los últimos años y que podamos obtener mejores niveles de bienestar, tanto dentro de lo que es el consumo interno como el consumo externo. Nosotros todavía seguimos desaprovechando diferentes tratados comerciales, como el caso del Mercado Común Centroamericano, lo cual eso permitiría que no solamente haya
Claro que sí, empleo, sino que también se dinamiza la economía por otros rumbos. Y eso es algo que desde la universidad nosotros ya hemos sido enfáticos durante reiteradas ocasiones y que vale la pena poder estar mencionando, porque es un tema que es importante y que se debe visualizar de manera correcta. Todos estos lineamientos que se deben generar deben ser enfocados en mejorar las condiciones de la población, atendiendo a aquellas áreas en las cuales realmente se están viendo más afectadas. Y el tema del empleo rural es un tema que debe entrar dentro de los objetivos prioritarios de esta ley de empleo temporal y no descuidarlo. No podemos generar solo empleos en la ciudad y descuidar el área rural, sino que debe existir ese balance y ese equilibrio entre lo que nosotros queremos. Recordemos también que en este tema, y dadas las condiciones de país, en los últimos meses se ha hablado de inseguridad alimentaria. Y ese es un efecto principalmente del bajo apoyo hacia el sector agrícola. Y hablando de estas oportunidades, ¿podemos aprovechar como país la coyuntura actual de crisis de Nicaragua para traer estos capitales a Honduras? ¿O las mismas condiciones que ustedes han encontrado en el país es un obstáculo, Sergio? Bueno, en ese sentido, también nosotros hemos estado mencionando de que se deben atraer la inversión extranjera. Realmente de 2017 a 2018 se ha visto una disminución progresiva en los niveles de inversión extranjera, lo cual esto de una u otra forma, en lugar de alejarlos, se deben generar esas dichas condiciones que permitan atraerlos como un motor e impulso, principalmente a temas de crecimiento económico, al tema del desarrollo, al tema del mismo empleo que hemos venido hablando durante esta noche y que de una u otra forma también incentiven no solamente generar las oportunidades de país, sino que oportunidades principalmente a aquellos inversores que quieren venir a trasladar a nuestro país, incentivando e impulsando diferentes formas productivas. ¿Y cuál es el mensaje ideal que ustedes como planificadores deben y esperan tenga el gobierno, la administración pública, para que vean que sí somos un país atractivo, que contrario a lo que se ha pensado, que estamos ausentando a los amigos que históricamente ha tenido Honduras, más bien les estamos abriendo la puerta? ¿Cómo deberá plantearse el gobierno? Bueno, en este caso, en primer lugar, es importante que dentro de los lineamientos prioritarios que debe tener el gobierno es esa atracción. No podemos estar alejando inversión extranjera, más bien de nosotros necesitamos atraerla de diferentes formas. Formas en las cuales permitan potenciar cada una de las actividades económicas del país como una forma de poder mejorar el tema no solamente económico, sino que de desarrollo, el tema de educación, el tema de salud, el tema de la protección social y que de una u otra forma el mensaje que nosotros queremos transmitir es que básicamente se debe visualizar todas esas oportunidades que hay en el país. Porque aquí estamos viendo más ideologías que no han sido tan favorables para las economías de algunos países otrora poderosos de América del Sur, pero allá es donde vamos con discursos que vamos bien y estos mensajes más bien al que históricamente ha invertido en Honduras, que son los Estados Unidos, no les agrada del todo. Sí, y esa es una de las situaciones que también se debe visualizar. No podemos estar principalmente alejando este tipo de inversiones, no podemos estar generando ninguna enemistad con ningún país de los cuales nosotros ya hemos hecho relaciones comerciales. Más bien es fortalecer esos lazos y esos lazos permitan que se pueda dinamizar nuestra economía, atrayendo capitales nuevos, capitales frescos, que permitan que podamos no solamente mejorar lo que tenemos actualmente, sino que ir potenciando e ir introduciendo diferentes variedades de productos, variedades en cuanto a empleo, producción, ir mejorando los canales, los mecanismos que tenemos en diferentes ámbitos y que de una u otra forma incidan en lo que nosotros esperaríamos para los próximos años. Me mencionó algo que es fundamental y es el aprovechamiento que se debe tener con el mercado común centroamericano. Bueno, sabemos de las dificultades de Nicaragua, que ya las planteábamos, pero ¿qué de la relación con El Salvador y Guatemala, que son los más cercanos nuestros? Recuerdo que se habló con mucha expectativa
de la Unión Aduanera, de otro tipo de proyectos que permitirían a nuestras economías potenciarse, pero al final terminan siendo proyectos que solo se inauguran o se plantean, pero al final no se va a profundidad. ¿Qué advierten pasa? Bueno, en este caso, sí, nosotros hemos visto y visualizado principalmente que el país debe abrirse a miras de fortalecer las relaciones dentro del mercado común centroamericano. No nos vayamos tan lejos. Quedémonos, estrechemos fuerza con el caso de El Salvador, con el caso de Guatemala, con el caso de Costa Rica, con El Salvador. Esto va a permitir que podamos dinamizar nuestra economía y no solamente produzcamos para lo interno, sino bueno, el mismo México, no sé qué pasó con los grandes programas que prometió López Obrador. Sí, los semilleros del futuro y todo el apoyo en materia agrícola que se plantearon desde el pasado, parece que seguimos esperando. Sí, es un tema que todavía sigue pendiente y que realmente esperamos que se pueda lograr como una forma de poder incentivar el desarrollo económico del país y permitir que nosotros podamos acceder de forma amplia a estos mercados, mejorando no solamente el tema de las relaciones comerciales, sino que el tema de las movilidades de empleo. Las diferentes movilidades que se pueden dar de capitales dentro de lo interno de la región centroamericana. Y eso es un punto que cuando se llegue a dar, y esperamos que se tome foco de discusión y foco de interés por el actual gobierno, se puedan lograr resultados bastante prometedores dentro del país y que permita que nosotros podamos optar a diferentes condiciones, disminuyendo con ello nuestros problemas estructurales de pobreza, desigualdad, desempleo, que todavía siguen bastante elevados en este año 2022. ¿Y le genera alerta en este proceso de investigación, Sergio, y ustedes, que en algunas zonas puntuales del país la mano de obra calificada y la población económicamente activa como tal no esté aquí en el país o esté pensando en hacer otras cosas, irse, buscar, incluso no solo Estados Unidos, muchos Europa? No, claro que sí, nos genera alerta porque realmente muchos lugares se están quedando sin esa mano de obra y no puede ser suplida por otra mano de obra. Entonces genera desajustes con respecto a la producción, como veíamos el caso reciente del café, que no se encontraba mano de obra calificada para poder hacer las cosechas. Y eso de una u otra forma tiende a afectar a la economía, principalmente porque se pierde producción, se pierde mano de obra. La población va con otras miras. ¿En qué zona encontraron lo más crítico sobre este elemento? Bueno, en este caso, en los departamentos que habíamos hecho énfasis, como Islas de la Bahía e Intibucá. Intibucá, recordemos que es uno de los departamentos de Occidente, en lo cual también ha habido una migración bastante importante de la mano de obra, por las cercanías que existe con las diferentes aduanas de Guatemala y que representan un paso hacia realmente el sueño americano, como comúnmente se llama. Y aquí hay otro elemento que vamos a ver si producción nos ayuda para ir cerrando. Y bueno, lo primero es lograr la credibilidad en nuestras instituciones, sean estas públicas o privadas, para ir pensando en el desarrollo. A ver si proyectamos, perfecto, la confianza que encuentra la población en las principales organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Y nos llama poderosamente la atención lo que tiene que ver con el gobierno central, la administración pública, Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia, organismos electorales y Ministerio Público. La población no les cree nada y son porcentajes que están arriba del 50%. Una cosa alarmante. Es algo bastante interesante lo que está sucediendo, a pesar de que hubo un cambio de gobierno. Nosotros habríamos esperado que la confianza de los consumidores habrá mejorado en torno de esas instituciones que usted nos mencionó, pero en realidad no es así. Las personas todavía siguen desconfiando fuertemente en las distintas instituciones y eso de una u otra forma también desincentiva en temas de consumo, porque las personas consideran que no existen las condiciones necesarias de seguridad ciudadana, seguridad jurídica, que alienten el tema de empleo, alienten el tema del consumo como tal y que de una u otra forma nos veamos rezagados. Y esto genera conflicto a nivel local
y no digamos a nivel externo, porque no van a querer venir, vista esta circunstancia, a poner plata al país. Exactamente, y eso de una u otra forma desalienta la visión externa que tiene nuestro país. Volvamos al cuadro antes de irnos a la pausa, solo para dejar la expectativa. Quíteme ahí perfecto. Partidos políticos, que lo dejamos pendiente, es el más alto porcentaje de desconfianza que hay. Partidos políticos, para que tomen nota. Ya vamos a revisar después de la pausa los demás ítems que han hecho la consulta a nivel de este estudio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de su coordinación en la Facultad de Ciencias Económicas. Ya volvemos. ¡Qué grande sos, papá! Y por eso papá se merece el millón de la grande de la Lotería Nacional. Participa y gana comprando tu pliego a tan solo 100 lempiras. Además, participas en increíbles premios de urna de 50,000, 25,000, 10,000, 5,000 y 2,000 lempiras. Sorteo 31 de marzo. Con la Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. En la medida que se mejore la credibilidad que tiene la población o la confianza que tiene la población ante estas instituciones estatales, los niveles de este índice se pueden ver acrecentados, principalmente porque las personas consideran que el gobierno está haciendo su buen actuar. Seguimos al banquillo con el economista Sergio Cepeda. Vamos nuevamente full cuadro de confianza de la población en las principales organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. El color naranja no creen nada. Ahí los partidos políticos son el primerísimo lugar. El color azul pálido es poco, el amarillo es algo y el azul es mucho. ¿Le dice algo esto de los partidos políticos, Sergio? Este es un sondeo prácticamente en todo el país de ustedes. Sí, realmente todavía sigue bastante desconfianza por parte de la población ante los partidos políticos, a pesar de que, como bien mencioné, hubo un cambio de gobierno. De manera general, la ciudadanía y principalmente los hogares no creen todavía en los partidos políticos, sino que ellos están visualizando otro tipo de elementos que genera su confianza. Bueno, aquí vamos a rescatar la credibilidad. Ustedes pueden ver en la parte superior, ojo que no necesariamente como aparece primero es que es lo mejor, porque hay que ver cuando hay una percepción que es considerada como algo positivo y como mucho, pero las universidades, la iglesia, no sé si está la iglesia católica o evangélica. En general. Iglesia en general, perfecto. Los maestros salen muy bien, el ejército, y si vamos más abajo, aparecen los medios de comunicación, están muy bien rankeados, medios de comunicación, muy por encima de las redes sociales, incluso que tanto se ha hablado en los últimos tiempos de ellas. ¿Qué lectura le da esto? Bueno, en este caso, dentro de las principales instituciones que todavía confían la población, el tema de las universidades, y claramente como ese ente de generación de profesionales y principalmente de pensamiento que hay en el país, independientemente de que la universidad sea pública o sea privada, las personas siguen confiando en ellas. Lo mismo el tema de las iglesias, las personas, aunque en menor medida que las universidades, las personas todavía son muy conscientes principalmente de ese efecto que genera la religiosidad para su entorno de vida. Y eso hace que de una u otra forma su nivel de confianza hacia ellas sea mayor. Lo mismo el tema de los maestros. A pesar de las condiciones carentes que tenemos en nuestro sistema educativo, la población todavía tiene una alta confianza en la capacidad que tienen nuestros maestros. Y de una u otra forma eso alienta a que ellos puedan ver a futuro que las condiciones del país en temas de educación pueden seguir mejorando. Ahora, ustedes como academia también, además del estudio, hacen planteamientos para revertir estos números, y lo ideal es ir, obviamente, mejorando. Me dijo que se avanzó 4 puntos.
si se toman en consideración las recomendaciones de ustedes, ¿en qué promedio podríamos alcanzar un índice mejor este 2023? Bueno, en este caso nosotros supondríamos que por lo menos permita aumentar levemente el porcentaje que varió con respecto a 2021. Es decir, que se ubique en más de un 4%, que se esté ubicando en un 6%. Si las condiciones, principalmente de la economía, las condiciones que tienen que generarse por parte del gobierno en torno a las diferentes políticas económicas y públicas que se incitan, pueden mejorar la percepción de la población. Sin embargo, si no se visualizan de manera positiva, es decir, que todavía seguimos arrastrando diferentes problemas, inflación, el tema del crecimiento económico, el tema de la alta tasa de desempleo, realmente este índice puede ir en detrimento todavía, denotando una reducción al nivel que presentamos para este año 2022, que acaba de finalizar. Pues el estudio es del 2022, debemos decir, y se refleja en el 2023. ¿Se puede tener un avance y se pueden registrar cambios significativos con un buen actuar de la Corte Suprema de Justicia recientemente electa en base a diálogos políticos? ¿Perciben ustedes que se puede tener una mejor visión hacia el mismo Congreso Nacional, que no sale bien, sale muy mal evaluado? Bueno, el Poder Judicial como tal mejorar, estará futuro la elección de la Fiscalía, que también no tiene números favorables en esta investigación, Sergio. No, claro que sí, en la medida que, y nosotros somos conscientes de ello, en la medida que se mejore la credibilidad que tiene la población o la confianza que tiene la población ante estas instituciones estatales, los niveles de este índice se pueden ver acrecentados, principalmente porque las personas consideran que el gobierno está haciendo su buen actuar, que ese actuar incide directamente en la economía, en temas de crecimiento del empleo, en temas de crecimiento económico, en temas de mejora de diferentes elementos que de una u otra forma impactan positivamente en los hogares. Sin embargo, si no se logra revertir esta mala percepción que tienen acerca de dichas instituciones, vamos a seguir presentando niveles bajos con cuanto a este índice y que de una u otra forma van a seguir reflejando la poca confianza que tienen los consumidores ante el entorno económico, ante el mismo gobierno y ante su situación para los próximos meses. ¿Cuál fue la institución que más avanzó? ¿Esta público-privada y la que mayor rezago registró entre 2021 y 2022? Fíjese que en este caso los resultados siguen la misma tendencia. Las universidades, las iglesias, los maestros se siguen posicionando principalmente como aquellas instituciones que más confían en la población. Y todavía los partidos políticos, el tema específico del Congreso Nacional, las instituciones de gobierno siguen siendo rezagadas. Y fue muy leve la variación que ellos tuvieron en cuanto a la percepción que tuvieron las personas ante la credibilidad que sustentan estas instituciones. El tema, Sergio, y que, bueno, ya lo planteó, es extremadamente delicado en este instante de la seguridad. ¿Qué tanto puede mejorar con una participación mucho más activa? Ahí no aparece la policía. Entró dentro del grupo de la Administración General de Gobierno. No, si había un apartado. Hay un apartado, pero está en el cuadro. Vamos a ver, póngamelo porque vamos a ver. Debajo del organismo electoral. Perfecto, sí. Después de la Fiscalía está la policía. Sí, muy bajo, frente a lo que sí se muestra a nivel del Ejército. Que los porcentajes entre poco, algo y mucho son mucho más notables que la policía. Que entren en acción con un programa de combate puntual a la delincuencia, ahora que estamos hasta dentro de un estado de excepción, puede revertir estos índices. Claro que sí, porque recordemos que dentro del accionar de la policía, principalmente en temas de extorsión y otros problemas de seguridad ciudadana, de una u otra forma, entre mejor se mejore el accionar, más seguridad sienten las personas, principalmente el tema de la economía, con el tema de los microempresarios, las pequeñas empresas, las cuales todos sabemos que es constantemente extorsionada, y en la medida que se mejoran los niveles de seguridad, estas empresas pueden
no verse afectadas de esa manera. Y eso de una u otra forma incentivaría a este índice en general. ¿Siente que este va a convertirse en el problema más complejo a resolver durante este año, más allá de que hay que mejorar obviamente en economía, en salud, en educación, pero si trasladamos seguridad, tanto ciudadana como jurídica, económicamente nos puede ir mejor? Claro que sí. En la medida que se vaya mejorando la seguridad en el país, va a tener un efecto positivo dentro de la economía. En el tema, como usted bien lo mencionó, la seguridad jurídica y la ciudadana. Y en ese entorno es importante que se visualice qué es lo que va a pasar. No podemos catalogarlo como que va a ser el punto principal dentro del accionar del gobierno, pero sí se debe tomar en cuenta con los demás elementos que son acordes a la economía. El tema del empleo, el tema de la seguridad deben ser claves en este año dentro de la agenda pública. El tema de la reactivación y cómo permitir que la economía vuelva a retomar una senda de crecimiento favorable para el país. Y sobre todo diálogo, conversar, independientemente de que no tengamos el mismo pensamiento con el opositor, pero es bueno escucharlo. Exactamente. Cosa que se ha perdido en el país y apenas se observó un pequeño espacio para dar la oportunidad de conversación con el tema de la Corte Suprema de Justicia. Exacto, nosotros también dentro de los boletines que hemos publicado en la universidad, nosotros reiteradas ocasiones hemos cerrado que es necesario que en el país haya un pacto entre los diversos actores que la conforman. Esto en pro del mejoramiento de las condiciones de bienestar y el desarrollo que debe tener Honduras en este momento, y no podemos estar confrontados como país. Son muchos los problemas que hay y así como hay problemas, en la medida en la que nosotros nos centremos, generemos sinergias, podemos resolverlos. Sergio Cepeda con nosotros esta noche al banquillo. Actualmente coordina el Observatorio Económico y Emprendimiento de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Por su sintonía esta noche, muchas gracias.